primer bloque. Sé que todos estamos muy emocionados, pero sí pedimos que hagamos un poco de silencio. No nos alarguemos mucho, pero pedimos su atención. Como ya Arape nos ha dicho y nos explicaron antes, igual si alguno no había llegado todavía, este es como el camino que vamos a recorrer durante todo el fin de semana. Y vamos a comenzar como con esta primera partecita a iniciar a subir esta montaña para descubrir todo lo que este fin de semana nos traerá. Entonces, el primer tema es llamados amados, la vida como vocación. Y quizás esto no nos suene como algo nuevo, ¿no? Porque si hemos seguido un poco y hemos visto las pulseritas que se nos han dado abajo, esto es algo que Reino Christi lo ha estado como machacando desde el inicio del curso. Y también todos los que hemos hecho guíos, pues también nos sonarán, ¿no? De dónde viene este llamados amados y qué puede significar. Y efectivamente, quizás si es un niño no les contaremos nada nuevo o algo que no sepan, pero sí queremos invitarles a que igual abran su corazón, porque el Señor siempre tiene algo nuevo que regalarnos, y también porque estamos en una jornada nacional de formadores. Entonces, todo esto que el Señor nos va a regalar este fin de semana también es para llevarlo a los demás, a nuestras secciones, o quizás se nos va a venir el nombre específico de una persona en nuestra memoria, de a quién el Señor quiere específicamente que les contemos esto, así que también abramos nuestro corazón para eso. Así que vamos a comenzar. Como el título decía, hablaremos de la vocación, ¿no? Y eso tampoco es algo nuevo. En sí, la Iglesia siempre habla de la vocación, y no sé si alguno ya ha leído este ensayo que se llama Aquí estoy porque me has llamado, que es literalmente lo que dice la pulsera y un poco de lo que hablaremos hoy aquí. Justamente el inicio de este ensayo empieza con cómo el Señor llama a través de la historia de la salvación, como ha ido llamando a diferentes personas y las diferentes formas de llamar. Entonces, hablar de vocación no es algo nuevo, pero lo que la Iglesia ha estado caminando ahora, sin mi función, es hacia, si alguien me la cambia, hacia esta cultura vocacional. Ya no solo queremos hablar de vocaciones específicas, sino crear un ambiente donde se entienda la vida como vocación y por lo tanto existan personas que quieran responder a su vida como vocación. O sea, que hayan personas que tengan ganas de responder a este llamado del Señor, porque han encontrado un ambiente donde esto es posible. Y esto realmente, la vida como vocación, no es algo nuevo dentro del Reino Christi, sino que es parte de nuestros estatutos. Y ahora, Gerson, si me ibas a leer, por favor. La familia espiritual del Reino Christi debe ser tierra fecunda para que los hombres encuentren su plenitud vocacional. Por ello, busquen colaborar en la creación de un ambiente que propicie comprender la vida como vocación y que facilite descubrirla y acogerla. Y a reconocer, valorar y fomentar todas las vocaciones cristianas. Esto está en el Estatuto del Reino Christi. El número 48, y como ven, aquí justo está el concepto, ¿no? De qué sería esa cultura vocacional. La creación de un ambiente que propicie comprender la vida como vocación y que facilite descubrirla y acogerla. Y por lo tanto, existan estas vocaciones. Y habla también de valorar y fomentar todas las vocaciones cristianas, no solo algunas, sino todos esos llamados. Pero aparte de que ya estaban nuestros estatutos, también a partir de la Convención General se estableció como una de las prioridades misioneras el crear esa renovada cultura vocacional. O sea, algo que ya estaba dentro de nuestro carisma, pero que se ha visto que se tiene que trabajar. Y por eso estamos hablando de esto nuevamente hoy. Y se ha llegado también a esa conclusión que más que promocionar vocaciones específicas, lo que buscamos es formar personas que vivan su vida como don y respuesta. Pero esto no es algo solo del Reino Christi, realmente es un camino eclesial. De hecho, me encantó porque esta frase la dijo el Papa León el primer domingo de su pontificado, el 11 de mayo, y nos habla directamente a nosotros, y también resume muy bien el que es esa cultura vocacional. Dice que los jóvenes encuentren en nuestras comunidades acogida, escucha, estímulo en su camino vocacional, y que puedan contar con modelos creíbles de entrega generosa a Dios y a sus hermanos. Eso estamos llamados a hacer como familia Reino Christi. Pero esto no viene del Papa León, realmente ya el Papa Francisco venía hablando, esto también fue casi al inicio en la JMJ de Río, donde dice esa frase de no balconen la vida, métanse en ella como lo hizo Jesús, ¿no? Vivir nuestra vida entera
como esa respuesta a ese amor tan grande que el Señor nos ha dado. Y también aquí es todo el camino sinodal que ha hecho la Iglesia en todo este tiempo, y que de hecho también en respuesta a esto el Papa Francisco sacó una exhortación apostólica llamada Christus Vivit, que si alguien no la ha leído también la recomiendo mucho, porque aparte va dirigida específicamente a los jóvenes, y también habla un poco de esto, de cómo podemos entender nuestra vida como vocación. Y a partir de esto es que la Conferencia Episcopal Española el año pasado realiza un congreso de las vocaciones que se tituló ¿Para quién soy yo? Se realizó en febrero en Madrid, si a alguien le sonará, pero justamente como familia muchos legionarios y consagrados participaron de este congreso, y a partir de ahí es que se adapta esto al carisma del Reino Christi, y es un poco lo que ahora vamos a compartirles. Nos preguntamos, ¿por qué volver a hablar de vocación? ¿No? ¿Por qué otra vez el Reino Christi vuelve a sacar el tema de la vocación? ¿Alguien sabe por qué? ¿Formadores? Okay. Porque faltan curas. ¿Puede ser porque cada vez hay menos curas y monjas? Padre, ¿puede ser por eso? ¿Sí? No, precisamente no es porque cada vez haya menos curas o menos monjas. Volvemos a tocar este tema de la vocación, o de la importancia de la vocación, porque faltan vidas entendidas y vividas como vocación. Esta jornada de formadores nace desde ver en la sociedad una necesidad de vidas que vivan así, de vidas que vivan como vocación, que vivan como don. Vale, tenemos una claridad supuesta, ¿no?, sobre las vocaciones. Por ejemplo, sacerdocio, ¿no?, la vida consagrada, las monjas, entre otros. Ahora, creemos que al conseguir tener claridad sobre la vocación de mi vida, es cuando ya voy a empezar a vivir en vocación. Como si la vocación fuese un sitio a donde llegar, o un momento de mi vida en el que todo cambia, cuando me case, cuando sienta el llamado al seminario, cuando sienta el llamado a algún monasterio. Y no, la vocación se vive desde hoy. De hecho, no desde hoy, desde ayer, hasta ayer, desde que existes, se vive la vocación. O sea, no, a veces también podemos confundir como que nuestra completa plenitud puede estar en la carrera, en el coche, en la familia, en el título, en las metas terrenales, que no están mal, cuando en realidad podemos vivir en vocación desde hoy. Vale, pero ¿qué es vocación? ¿Qué significa la palabra vocación? La palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamar. Vemos a Dios en las Sagradas Escrituras manifestándose, mostrándose como un Dios de amor que se presenta en una trinidad de personas y llama al humano, creándolo a su imagen y semejanza, para encarnar este amor en comunión con Él y en comunión con los hermanos. Es decir, nuestro llamado, de hecho la pulsera, me encanta lo que pone esto, ¿no?, de lo típico de llamado y amado aparte, es porque son lo mismo. O sea, somos amados y por eso somos llamados, y somos llamados porque somos amados. Y me encanta porque no se queda con, vale, mi vocación sí, no, mi vocación es el amor. Debo amar al Señor y amar a los demás. No se queda ahí, sino que también debo dejarme amar por el Señor y dejarme amar por los demás. Y a veces cuesta un poquito más el dejarme amar, porque vamos como, ¡guau! Sí, me entrego, sirvo, amo, te amo, Señor, estoy siempre para todos. Y luego, pues me cuesta entender que el Señor me ama, que el Señor me perdona, que el Señor, sí, se entregó por mí también. Y luego nos cuesta aún más el dejarnos amar por los demás. Pero es esta la vocación, por decirlo, no única, pero sí, la vocación que tenemos todos es la vocación
al amor. Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero queremos que en esta jornada quede bastante claro que todos tenemos una vocación en común, y es la vocación al amor, la vocación a dar, pero también a recibir. Eso, es la vocación esencial y común de todo ser humano. Ya luego esta vocación, sí, se perfecciona o termina pues en la vocación que tenemos como hombre o como mujer, ¿no? Entonces, entendiendo que nuestra vocación al amor viene ya desde el momento en que existimos, nos damos cuenta que nuestra vocación no nace por las cosas que hacemos o dejamos de hacer, sino por lo que somos. No sé si alguien ha escuchado por ahí la típica frase de primero el ser y luego el hacer, ¿no? Como que no puedes empezar haciendo y haciendo para intentar conseguir, pues, quién eres, sino que se empieza siempre desde el ser. Nuestro ser es el inicio de nuestra vocación. El mero hecho de que existamos ya nos está poniendo en vocación, ya nos está poniendo en misión. Que esto, vamos a ver ahora un video de James Vanderbeek, no sé si a alguien le suena, es un actor estadounidense que acaba de fallecer de cáncer. Por si a alguno ahora ver la imagen le suena un poco. Pero justamente esto que Gerson nos decía de, a veces inclusive, aunque nosotros, Dios ya nos haya revelado que somos amados y que somos sus hijos amados y de verdad lo creamos y queramos vivir en esa verdad, también nos podemos nublar a veces por todas estas cosas, por la carrera, por el trabajo, por la casa, por ese título, por cómo me miran los demás, o por, es que creo que se llama el matrimonio pero estoy soltera, o sea, muchas cosas que nos pueden hacer dudar de esa vocación. Entonces, esta parte de, ok, eso es importante, pero hay algo primero antes. Este hombre estaba a punto de morir ya casi y lo resume perfecto, entonces queremos compartirlo. De que eso de que nos decía Gerson, de nuestra vocación está más en el ser que en el hacer, él lo resume aquí. I am worthy of God's love. It has been the hardest year of my life, and I wanted to share something that I learned with y'all. When I was younger, I used to define myself as an actor, which was never really all that fulfilling. And then I became a husband, and that was much better. And then I became a father, and that was the ultimate. I could define myself then as a loving, capable, strong, supportive husband, father, provider, steward of the land that we're so lucky to live on. And for a long time, that felt like a really good definition to the question, who am I? What am I? And so I was faced with the question, if I am just a too skinny, weak guy alone in an apartment with cancer, what am I? And I meditated and the answer came through, I am worthy of God's love, simply because I exist. And if I'm worthy of God's love, shouldn't I also be worthy of my own? I wanted to share that with you because I think that revelation that came to me was due in no small part to all the prayers. I offer that to you, however it sits in your consciousness, however it resonates, run with it. Thank you for the love and prayers, everyone. Have a blessed day. Bueno, agradece un poco porque él cree que llega a esa conclusión por toda la gente que ha estado rezando por él. Entonces, para que vean que también el rezar por la conversión de las almas es muy importante. Pero nos quedamos con esta última frase que él menciona y que dice, soy digno del amor de Dios porque existo. O sea, es que todo lo que él lo definía y que era muy bueno, porque vimos, ¿no? Lo definía el ser esposo, el ser padre, o sea, eran cosas muy buenas. Pero al final también se encontró como despojado de todo eso. Y eso no le quitó su dignidad, no le quitó su vocación. ¿Qué es lo que veremos ahora? O sea, el quién soy yo es que soy hecho, soy llamado por alguien a la existencia. Y él lo dice tal cual, o sea, soy digno del amor de Dios porque existo. Y ya está. O sea, si entendiéramos de verdad que solo por el hecho de existir ya nuestra vida vale la pena porque somos amados, viviríamos menos desesperanzados o menos agobiados por todo aquello que vendría después. Entonces, esto es lo primero. Así que, ¿cuál es nuestra primera vocación? Haber sido llamado a la existencia. Y sí, es que somos amados, porque si existimos
es porque Dios nos ha pensado, nos ha amado y nos ha creado. Y si seguimos existiendo y estamos hoy aquí, es porque sigue pensando en nosotros y nos sigue llamando cada día a la existencia. Y esa es la principal identidad de nuestra vida. Y aquí, como yo he dicho antes, yo creo que todos hemos escuchado esto y capaz ha hecho mucho eco en nuestro corazón, pero también a veces podemos caer en las cosas del mundo porque vivimos en este mundo y es muy fácil. Entonces por eso nunca va a ser suficientes las veces que podamos recordar esto y volver a avivar ese fuego en nuestros corazones. Y yo hace poco leí un libro que se llama Tú eres el amado, de Henry Nouwen, no sé si alguien lo ha leído, pero él justamente habla como de esta primera parte, habla de cómo vivir la fe en un mundo secularizado, que es el mundo en el que nosotros vivimos. Entonces, él menciona que nuestra verdadera identidad está en poder reconocernos elegidos, que sería un sinónimo de esto, que somos llamados a la existencia, y que en esto, el ser elegido significa que somos amados. Y me gusta porque esta parte de que la vida es un don, que hemos escuchado muchas veces, él define el don como la condición o la naturaleza de ser amado, de ser amada. O sea, ese es el regalo, que somos amados. Pero a veces preferimos escuchar las voces del mundo y entonces se nos nubla esto. Porque dejamos de escuchar la voz de aquel que sí puede definirme, de aquel que sí puede llenar los anhelos más profundos de nuestro corazón. Entonces, si a alguno le pasa esto, porque yo creo que todos podemos tener momentos de desiertos espirituales donde esto sea más difícil verlo, aquí también es importante recordar que el Señor no quiere que nos sintamos amados, porque eso es imposible por nuestra condición humana. Quiere que nos sepamos amados por Él, siempre, y eso sí podemos hacerlo. Y aquí el libro menciona unos tips que los comparto por si a alguien le sirve, porque creo que puede ser muy útil y también involucra un poco de psicología, donde él decía que cuando estos pensamientos puedan llegar, yo no me siento amado, esté en un momento de desierto, de desesperanza, de desolación, recordar que aunque estos sentimientos son muy fuertes, no son la verdad, y decírnoslo a nosotros mismos. Aunque estos sentimientos son muy fuertes, no son la verdad de lo que yo soy. Y ahí, el relato de cada uno de lo que el Señor le ha revelado en su corazón. A pesar de que en esos momentos no lo sienta, soy un hijo amado de Dios, soy una hija amada de Dios, soy único y irrepetible. He sido pensado desde la eternidad y para la eternidad, y que cada uno le sirva a agregar ahí. Lo segundo que dice es volver siempre a celebrar esta condición, este don que el Señor nos ha dado, y da como tip el agradecimiento. Porque aquella persona que es agradecida tiene menos tiempo para la queja y para la desesperanza. Entonces, el volver a recordar que somos hijos amados y dar gracias a Dios por eso, también nos puede aliviar de todos esos pensamientos que nos pueden nublar. Y el tercer tip es ir a lugares donde esta condición de hijo se me recuerde. Y yo creo que en esto pues tenemos mucha suerte de estar en el reino de Cristo y donde esto se recuerde todo el tiempo. Entonces, una vez que yo ya me he reconocido amado, y me he reconocido elegido y que he sido llamado a la existencia, ya me puedo hacer esta pregunta, ¿pero para qué? Que es típico y si es 100% nos lo haremos en algún momento. ¿Para qué la vida? Y quizás aquí algunos estén pensando pues, en la vocación específica o en algo en concreto, pero realmente para la dicha. El Señor nos ha creado para la dicha. Y aquí el color rosa es a petición de ver que quería que eso se resaltara y fuera diferente, porque el Señor nos ha creado para la plenitud, que sabemos que la viviremos en totalidad en el cielo, pero estamos en camino. Y justamente aquí lo define. Cuando decimos cuál es nuestra segunda vocación y decimos que es la dicha, se nos define como que el camino a la dicha pasa por acoger el don que soy y darme. O sea, es un camino. Es cierto que habrá sufrimiento, habrá cosas difíciles, pero estamos encaminados y el Señor, esa vida en abundancia que nos ha prometido, quiere que la vivamos ya, desde hoy. Entonces, pasa por esto, el acogerme el don que soy y darme al otro. Porque en darnos encontramos sentido y gusto. Necesitamos a los demás para ser felices. Y aquí el libro también menciona algo muy interesante, porque, bueno, no sé ustedes, pero cuando a mí me dan un regalo, que es algo que yo quiero muchísimo,
me lo dan y capaz puedo prestarlo, sí puedo prestarlo, pero no quiero dárselo a otra persona, o sea, como es mío. O sea, si me regalan un coche, es mío. Si me regalan ese vestido que quería, es mío. O sea, cuando nos damos regalos es como que nos apropiamos de él, porque alguien me lo ha dado a mí. Pero cuando nos descubrimos hijos amados de Dios, eso no pasa, ¿no? O sea, es un fuego tan grande en nuestro corazón que quisiéramos que todo el mundo se supiera amado por Dios. Que todos supieran que son hijos de Dios. Es que vemos a una persona y diríamos, ¿qué no estaría pasando por esto si se diera cuenta que es un hijo amado de Dios? Entonces, eso es lo maravilloso del amor de Dios, que el autor lo menciona como esa elección compartida. No es algo que yo quiero quedarme y apropiarme, sino que quiero que el otro se dé cuenta de esto. Y luego eso es muy bonito porque él lo menciona básicamente un resumen sería que esto que hemos dicho antes de que está nuestra vocación más en el ser que en el hacer, es porque justamente más de todas las cosas que podamos hacer por la otra persona, sabemos que su felicidad y mi felicidad está en que esa persona reconozca quién es, que es un hijo o una hija muy amada por Dios. Y entonces luego ya, después de todo esto, sí puedo preguntarme, ¿no? Que hay un modo concreto de poder responder a todo esto, y se alcanza esa dicha al descubrir y responder a ese modo concreto de ser donación. Pero igual aquí, aunque nos podamos ya ir a la vocación específica, todavía no hemos llegado ahí, sino que ese modo concreto es pasar por reconocerme don, reconocer que soy vocación porque existo, que soy llamado con un nombre. Y ese nombre es el que el Señor ha pensado para nosotros desde toda la eternidad, porque somos hechos a su imagen y semejanza, únicos e irrepetibles. O sea, no hay nadie que va a ser igual que tú nunca. Y ahí sí tenemos esa responsabilidad de descubrir cuál es ese reflejo de Dios que cada uno está llamado a dar. Y aquí sobre el nombre podríamos estar hablando mucho, ¿no? De toda la historia de la salvación, cuando el Señor llama, o sea, le da mucha fuerza al nombre Moisés, Samuel, Abraham, o lo cambia, Abraham, ahora serás Abraham, o Simón, ahora serás Pedro. O cuando llama a María o a San José, me gusta mucho esto porque me imagino como cuando el ángel se le aparece a la Virgen y le dice, no temas María porque has encontrado gracia delante de Dios. Y luego ya le cuenta a San José lo que acaba de pasar. Yo imagino a San José como diciendo, bueno, ella es la elegida, no yo. O sea, yo porque me he comprometido con ella, pero realmente la elegida por Dios es ella. Y cuando el ángel se le aparece a San José, justamente lo primero que le dice es, José, hijo de David. O sea, le recuerda su identidad, que él también ha sido pensado para esa misión, desde toda la eternidad. Entonces, eso pasa también con cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros nos ha pensado con un nombre específico. Por lo tanto, todos tenemos vocación. Y entonces, ahora sí, bueno, que ya sé quién soy, ¿no? Que ya sé que soy un don llamado a la existencia por un nombre, que tengo vocación, ya me puedo preguntar ¿para quién soy yo? Y aquí dejo este extracto de Christus Vivit del Papa Francisco que mencioné antes, que dice, ¿para quién soy yo? Eres para Dios, sin duda, pero Él quiso que seas también para los demás y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, sino para otros. No estamos para encerrarnos en nosotros mismos, sino para salir al encuentro de los demás. Y justamente esto es lo que intentaremos descubrir este fin de semana, o redescubrir. Por lo tanto, descubrir la propia vocación es pasar a percibir como tarea lo que se me ha sido descubierto como don. Antes de continuar con esta diapositiva, quiero resaltar dos cosas de lo que dijo Stephanie, y sobre todo me parece muy curioso y como muy... El Señor tiene muchos detalles, ¿no? Pero me parece curioso lo del actor, el día que murió, ¿ves? ¿Cuándo fue? El 11 de febrero. El 11 de febrero, que es el día de la Virgen de Lourdes. Un día en el que se pide por tantos enfermos
seguramente había mucha gente rezando por él ese día, ¿no? Que estaba enfermo de cáncer. Y ese día recibió la sanidad completa, literal, es el cielo, ¿sabes? O sea, una tontería me parece curioso. Luego, otra cosa que quería destacar es, yo antes, hace 2 años más o menos, era protestante y sí, padre. Y algo que me ayudó mucho en mi conversión a la Iglesia Católica fue el saberme amado. Y era algo que decía, el no tener que sentirme todo el rato amado, ni escuchar que soy amado o leer que soy amado, sino saber, aunque no lo sienta, que soy amado. Pregunta, ¿vosotros creéis que un padre, ahora mismo, un padre de familia, con un niño, lo saca a la calle y lo abandona, lo está amando? ¿No? Obviamente no tiene comparación lo que voy a decir, pero Jesús, en medio de la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso no quiere decir que Dios en algún momento dejó de amar, o sea, era el mismo, ¿sabes? No se iba a dejar de amar así. Pero me parece muy loco que de toda mi historia de conversión, lo que más me ayudó fue el día que más abandonado y más solo me sentí, literalmente fue después de convertirme cuando anuncié a la iglesia protestante a la que me iba a ser católico y lo comenté y tal. Mis amigos me bloquearon, muchos me dejaron de hablar, mucha gente me dijo que tal, y sinceramente me sentí abandonado. Y me acuerdo que un día llorando, pude sentir a Jesús diciéndome, yo también me sentí así en la cruz, ¿no? Y me sentí acompañado de Él. Y al otro día quise volver a sentir lo mismo. Y otra vez sentí a Jesús diciéndome, no necesitas sentir todo el rato que te amo, porque necesitas es saberlo. Y muchas veces no lo vamos a sentir. ¿Alguien aquí se siente amado ahora mismo por Dios? ¿Sí, no? ¿En algún momento no se ha sentido amado por Dios? ¿O soy yo el ruido raro que no me ha sentido amado por Dios? Es muy difícil, ¿no? ¿Vale? Cuando entendemos que nuestra vocación va más allá de solo dar y también, va más allá de las cosas que yo hago, me entiendo como don, como regalo. Yo cuento mi vida, yo no puedo contar cosas mías. Mi padre hace 2 semanas, más o menos, estuvo muy enfermo, pero muy enfermo. Y fue una situación para mi madre y para mí pues complicada. Y me acuerdo que entre hospital, casa, madrugada, me quedaba yo, otra madrugada se quedaba mi madre. Llegó un momento donde me sentí solo y sentía, yo aquí siempre por mi padre, y me voy, me muevo, no duermo, estoy para él, ¿y quién está para mí, no? Y me sentía como solo. Y tuve que sentirme ese día que yo no estaba solo, sino que estaba acompañando a mi padre. Y volvemos, estaba siendo don para otro, estaba siendo regalo para otro. Y cuando dejamos de pensar en nosotros, en lo que necesitamos, en lo que queremos, en por qué no nos cuidan, en por qué no están, y empezamos a pensar, puedo estar para alguien más, voy a estar para mi padre, voy a estar para mi madre, voy a estar para el que me necesite, dejamos ese sentimiento de victimismo, de es que estoy solo, ¿sabes? No sé si me está haciendo entender. Es cuando empezamos a sabernos don, a sabernos regalo para los demás, no es como que nuestra vida da igual, pero Dios se encarga de nosotros. Y lo bueno de nuestra vocación es que unifica nuestra identidad y nuestra misión, porque desde el momento en que somos lo que somos, ya estamos viviendo en misión, ya estamos viviendo en vocación, cumpliendo con lo que hemos sido hechos, y es para... Ok, ¿todo esto está claro? Bueno, sí, lo del don. El Dios que nos llama y el mundo al que somos enviados.
Ahora, teniendo claro todo esto, de que somos don, de que somos regalo, todo esto muy bonito, pero ahora, ¿cómo sé si yo estoy viviendo en vocación? Pablo, ¿tú estás viviendo en vocación? No lo puedo preguntar. Padre. Pedro, colaborador, ¿estás viviendo en vocación? Sí, clarísimo. A la primera, ¿eh? ¿Cómo lo sabes, Pedro? ¿Cómo sabes que estás viviendo en vocación? Porque estoy viviendo a lo que Dios me ha llamado a hacer. Ok, bien, muy bien, gracias. Vamos a ver 10 rasgos para saber si estamos viviendo o no en vocación, ¿vale? Y ahora, Estefanía, vamos a aplicar la actividad que vamos a hacer para conocer estos 10 rasgos. Como ya hemos hablado mucho, ahora queremos que nos ayuden. Por eso es importante que todos se sentaran en una silla y que no quedara ningún hueco. Porque ahora vamos a pedirles que revisen debajo de su silla, porque hay 9 numeritos. Abre la puerta. 9 números que pase aquí adelante y nos ayuden. Sí, todos hay. Me falta el 5 y el 1. Ah, muy bien. Entonces vamos a explicar la dinámica un poco. Sí, solo nos quitamos delante del proyector, por favor. Lo iré preguntando por orden, por números. Entonces, voy a explicarlo ahora. Como ya hemos estado hablando un poco de qué es la vocación y de que queremos entender nuestra vida entera como vocación, estos 10 rasgos que vamos a compartir y que aquí nuestros queridos seleccionados nos ayudarán a explicarlo, para entender cómo podemos descubrir esa vocación y si estamos viviendo nuestra vida como don, como vocación, no como a la espera de, ya que ya he dado una respuesta concreta, si me quedo ahí, sino si vivo y entiendo mi vida como vocación. Y como confiamos que estamos en una Jornada Nacional de Formadores, confiamos que todos aquí nos podrán responder a esta pregunta sin problema. Entonces, vamos a ir por orden. Nosotros iremos complementando si hace falta, pero vamos a comenzar con nuestra super collab de Sevilla. ¡Vamos, Sevilla! Dices tu nombre y luego lees el rasgo y respondes cómo lo vives tú. Este es fácil porque lo hemos explicado. ¿Cómo lo vives tú? ¿Lo lees? Bueno, hola, me dicen Soupe, soy colaboradora de Reino en Sevilla. Primer rasgo, dice, se recibe, no me la doy a mí mismo. El primer paso es reconocernos como elegidos, amados. Justo esto lo traigo en el corazón hace un tiempo que leí un libro que se llama El arte de recomenzar, que habla de cómo nosotros recibimos las prioridades, nosotros fuimos creados, entonces nuestra vida es más escucha que producción personal o hacer, o sea, es recibir porque alguien, una persona, mi sevillano, un niño presta atención. Alguien, un creador me dio la vida, entonces yo vivo desde ese lugar. Entonces no me la hago todo y tampoco decía un momento que termina mi vida como vimos en mi vida. Entonces a mí me da mucho más vivirlo desde ese lugar porque soy una persona muy activa, que muy rápido pongo mi seguridad en el hacer, tengo que volver constantemente a que soy y por eso algo me da luz diaria. Así que perfecto, ya he llegado. Muy bien, ¿no? Y es una fácil porque es lo que hemos estado hablando. No se recibe, o sea, se recibe, no me la doy a mí mismo. Ese es el primer paso, reconocernos elegidos y vivir desde esa verdad. En 1 Samuel dice, Dios no escoge por méritos personales, sino porque Él quiere. Y ya está. Y eso a mí al menos me da mucha paz,
porque Él nunca nos va a escoger por nuestras capacidades. Nos va a capacitar en el camino, pero nos escoge simplemente porque quiere, porque nos ama. El número 2, ¿quién lo tiene? Yo soy María de Barcelona. Y el número 2 dice: es horizonte de sentido, brújula, no GPS. Da dirección, no todos los detalles. Me da la brújula, pero también cuenta con mi participación. ¿Y esto cómo lo digo? Ya, o sea, bueno, aquí el GPS, ¿no?, que te va diciendo como constantemente: gira por aquí a la derecha, gira por aquí a la izquierda, te va reestructurando todo el rato si te equivocas. Y tú no tienes ningún punto de participación en eso. Simplemente estás literalmente haciendo lo que te dice, sin ser libre. Entonces, siento que la vocación en la vida, pues el Señor sí te va indicando a dónde estás llamado, que es a la santidad, y eso lo tenemos todos en común, pero luego sí cada uno va teniendo su camino, y es con tu participación, con tus dones, con tu historia, y cómo te ama el Señor, pues de forma particular, que cuenta contigo para esa misión. Como no somos marionetas, ¿no?, como en esa parte de libertad, es lo que siento que dice esto, ¿no? Perfecto, lo hablas. Tenía barra, ¿eh? ¿Todos tienen barra? Animación. A ver. Ahora. Vamos a ver quién tiene un poquito más. Bonito. Lo que decía María es que lo han dicho todo, por eso me he tomado el tiempo para hacer algo bien, porque si no me parece nada. Pero sí, o sea, el Señor cuenta con nuestras decisiones. No somos robots que tiene programados para saber qué es lo que vamos a hacer y si no, estamos fuera. No, el Señor cuenta con nuestros pasos, con nuestras decisiones. Es un camino y al final, pues de vez en cuando nos salimos un poco, pero siempre vamos hacia el mismo sitio. Es una brújula, como bien lo dice allí, pero al final no es como el GPS que nos dice gire a la derecha. No, o sea, sabemos hacia dónde ir, pero igual no vamos por un lado, no vamos por el otro, ¿vale? Ahora pasamos con el 3. ¿Cómo es tu nombre? ¿De dónde eres? Es muy fácil, ¿sabes? Bueno, mi nombre es Fernando y vengo de la sección de Ronda de Madrid. Y... chicos, os siento. El que más grita, Diego, mi cola mola más que el tuyo. Entonces, a mí me toca la tercera, que es un camino, no es un puente estrecho, sino una oferta de gracia. Amando, soy verdaderamente libre. Entonces, o sea, en referencia a lo que se ha dicho antes también, estamos llamados a la santidad, pero también como miembros del Reino de Cristo estamos llamados a hacer presente el Reino de Cristo en la tierra. Entonces, yo en el día a día, intentando pues, seguir esto, ¿no?, me he dado cuenta que cada vez vivimos una sociedad más polarizada, en la que cada vez el que tengo al lado es mi enemigo, el que tengo al lado no vota lo mismo que yo, no cree lo mismo que yo, no vive como yo, entonces nos invita a como enemistarnos, ¿no?, como a separarnos, y muchas veces en ese hacer, en ese traer el reino de Cristo, pues uno se encuentra con obstáculos, con problemas, con gente que no está de acuerdo contigo, gente que no le gusta lo que haces, lo que eres, cómo vives. Entonces me he dado cuenta, intento vivirlo, no es fácil, pero que eso siempre, esos problemas hay que cogerlos siempre desde el amor, ¿no? O sea, verdaderamente el camino hacia nuestra vocación,
es lo que dice, ¿no? O sea, el amor es lo que te hace verdaderamente libre. Entonces, como acoger o como superar eso siempre desde el lado del amor, o sea, desde el lado de, pues mira, pues yo qué sé, le pasa esto, o de esta manera porque no ha vivido como yo, o porque no se ha encontrado con Cristo, o por la excusa o sea, por lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, a mí me parece eso, que como hay que intentar vivirlo es siempre mirando desde el lado del amor, desde el lado de, igual que Dios nos ama, yo amo a mi prójimo con sus defectos, con sus virtudes, como Dios lo ha creado, y no desde el lado que acrecenta más la sociedad, es pues te odio, eres mi amigo, somos distintos, entonces es una guerra de tú contra mí, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde está la verdadera libertad. Me encanta lo que el Espíritu Santo hace, porque realmente yo tenía 2 líneas sobre este punto y Fernando lo mega amplió con su vivencia. Entonces, justamente no diré más, simplemente que el amor nunca debe encerrarnos, sino ensancharnos. Si yo me estoy encerrando en mí mismo, hay un problema, porque el amor siempre me lleva al otro, a ensancharme, a abrirme, a hacer oferta de gracia. ¿El cuadro? Hola, yo soy Natalia, vengo de Ronda, de Madrid. Y tengo el número 4, que es que la vocación se concreta en una respuesta, don y tarea. Toda edad es vocacional, llamados a amar y a ser amados. La respuesta es diaria. Bueno, yo lo primero es un poco especial para mí esto, porque en Kenosis nuestro disco se llama Don y Tarea, y justo me ha tocado esto. Y lo voy a explicar muy corto porque creo que es bastante sencillo, que se concreta en una respuesta. Es decir, que la vocación no es que tengas como una vocación para siempre, bueno, si la tienes, que es amar al Señor, pero que creo que cada segundo el Señor te está llamando a amarle. O sea, como que en cada momento tienes una tarea. En cada momento de tu día el Señor te permite de alguna manera servirle, de alguna manera amarle. Entonces, pues también creo que el Señor, pues recibimos unos dones que son justo para concretamente responder a esa llamada en cada momento y en cada día. Así que nada, pues don y tarea. Justamente lo que Natalia nos compartió, y solamente agregar que, como ella bien lo dijo, toda edad es vocacional, todos tenemos vocación, porque nuestra vocación mayor es amar al Señor y amar y ser amados por el otro. Y aquí solo agregar que, como ella decía, ¿cómo doy esa respuesta? O sea, ¿cómo puedo dar una respuesta? Tengo que escuchar, ¿no? O sea, para yo poder dar una respuesta, tengo que escuchar a aquel que me pide algo. O sea, recibo el amor de Dios y desde ese amor quiero responderle. Entonces, es un diálogo, es una relación. Tengo que vivir también en constante oración con el Señor para poder responder a esos llamados. El Señor me ama, me da su amor, me invita a algo, yo le respondo, me vuelve a llamar. Y así todos los días. Por lo tanto, esto también se concreta en una respuesta diaria. El 5... Hola, yo soy María y vengo de Sevilla. Y bueno, yo no soy muy profunda, como todo el mundo, me cuesta un montón hablar, pero bueno, a mí me dice que la vocación es un proceso que se va actualizando en muchos síes. Y nada, para mí esto es pues ir diciéndole que sí a Dios en mi día a día con pequeños gestos y pues eso. Sí, lo que decía María, o sea, muchas veces nos convertimos en, no sé, igual esto no lo conoce o no lo recuerda mucha gente, pero antes los ordenadores tenían una opción que era como que sí, no y sí a todo. ¿Alguien me recuerda? ¿O soy muy friki? Había una opción que era sí a todo, y muchas veces nos convertimos en un sí a todo y no nos damos cuenta si ese don
O sea, perdón, no nos damos cuenta. Si ese sí, pues voy caminado con la voluntad del Señor, ¿no? O más que con la voluntad del Señor, como ostras, tengo que recordar que soy don. Y si voy a decir que sí a todo, pues que esto me lleve a darme y a entregarme por el otro. Pero bueno, ya María también lo ha dicho todo. El número 6. Bueno, yo soy Jorge, soy el anfitrión de Valencia. A mí me ha tocado. Me hace ser el yo más yo, constitutiva del ser, principio unificador, ser antes que el hacer, la verdadera plenitud. A mí esto me llega a pensar, llevando la presencia de Dios en el día a día. Al final, cuando más nos hemos reconocidos por Dios en el día a día, al menos yo mismo lo he experimentado en el trabajo, es cuando más feliz he estado, cuando más he compartido una sonrisa o más he servido tanto en casa como a mis amigos, cuando me siento amado por Dios, cuando me sé amado por Dios, es cuando verdaderamente sale lo mejor de mí. Esa alegría que siempre nos decía el Papa Francisco también, ¿no? Haga el mío. Pues de esa misma forma es como, vamos, yo he interpretado esto. Ya está. Nuestros sí que damos en nuestro día a día nos unifican, es decir, nos vuelven nuestro yo más yo, o cada vez que digo que sí a algo me fragmento un poquito más, ¿no? Todos podemos ver en nuestra vida pequeños sí que damos a veces a algún plan que quizás no nos conviene tanto, ¿no? ¿A que sí, Alex? ¿Era Alex? Mark, es que eres clavado, hermano, Dios, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Es su sí? ¿Quién lo ha hecho? Es cierto. Yo soy Sebastián, soy mexicano, pero vengo de la sección de Ronda de Madrid. Y el número 7 dice, es comunitaria, me lleva al encuentro con el otro. La dicha es imposible sin nosotros. Y pues se me pega mucho porque siendo extranjero pues llegué aquí y inmediatamente pues empecé a buscar meterme en la sección, ¿no? De allá de Madrid. Y se nota, o sea, también psicológicamente el ser humano es un ser social, entonces necesita del otro para... Digo, si Jesús necesitó a 12 personas para ayudarle a expandir su reino, ¿por qué nosotros vamos a poder hacerlo solos? Y ya, eso es lo que se me viene. Ahí viene cuando Dios decía, no es bueno que el hombre esté solo. No se refería solamente a que tuviese pareja. No es bueno que estemos solos. O sea, no es natural, no es bueno que el hombre esté solo. Y no, repito, no es por tener pareja, casarme y tal, es por vivir en comunidad. Que lo que hacemos en nuestra vida de fe, gracias a Dios tenemos una comunidad increíble. Y bueno, que siempre nos invita a hacer actividades que nos ayuden a vivir más en comunidad. El número 8, ahora sí. Vale, yo me llamo Clara y vengo de Barcelona. Y aquí dice, apunta al para siempre. La vocación en plenitud la viviremos en el cielo, que es lo que todos estamos llamados. Pues al final, yo esto como intento aplicármelo en el día a día, ¿no? Pues creo que vivimos en una sociedad donde enseguida nos preocupamos mucho como por lo mundano, nos vienen pues sufrimientos terrestres y nos olvidamos de que nuestro focus y nuestro objetivo tiene que ser la santidad y llegar al cielo. Y si realmente esto lo pensamos y nos lo creemos, es que todo lo demás se puede enfocar de otra manera y vivirlo pues con una alegría de que todo lo que hagamos aquí va a ser para una felicidad y una plenitud muchísimo mayor. Entonces, todo esto hace que todo lo que nos pase o lo que nos preocupe o lo que nos angustie se relativice, porque es que todo lo que nos viene por llegar es tan grande que queda en nada.
Ella decía algo muy interesante, ¿no? Y es el tema de que no somos de aquí. Al fin y al cabo, yo, por ejemplo, pues Barcelona, va, sí. Yo soy colombiano y hace 8 años que estoy aquí en España y siempre, por más de que me haya adaptado a la cultura porque me encante, no puedo dejar de pensar que soy de Colombia, es imposible. Tengo mi casa y mis padres están hechos parecidos porque soy colombiano. Pues lo mismo nos pasa a nosotros con que no somos de aquí, somos del cielo. Que todo lo que nos pase en nuestro día me recuerde, mi ciudadanía es del cielo. Mi ciudadanía es del cielo. ¿Y la última? Hola, yo soy Betty Rivera, vivo en Madrid. Os represento a todos porque represento al Reino Christi de España. A mí me tocó la 9 que dice, no es evidente, no todo llamado siempre va a ser extraordinario. Dios ama en lo sencillo y lo oculto también. ¿Cómo vivo yo esto? Pues a mí me toca el regalo de haber sido llamada a ser consagrada. Vivo en una comunidad y recibo el llamado de buscar hacer presente el modo en que Jesús vivió, ¿no? Que Jesús vivió para ayudar, predicar, servir, amar, rezar. Y esta realidad de que Dios, no todo llamado siempre va a ser extraordinario, me gustó mucho lo que habéis dicho, porque sí recibes un llamado en un momento histórico de tu vida, pero todos los días te sigue llamando. Y yo experimento en mi vida que las oportunidades que me da para entregarme a Él y a los demás son siempre nuevas y muchas veces muy sencillas, no extraordinarias como preparar la comida, escuchar a alguien, ir a tomar notas en una reunión, lo que sea, todo lo que hacemos por amor al Señor nos acerca más al llamado que hemos recibido. Nosotros lo hemos escogido, pero el Espíritu Santo 100% a todas las personas que pasaron aquí, pero de verdad, muchísimas gracias porque todos confiábamos y fue así que sabrían responder a estas preguntas, porque también confiamos que, aunque capaz no tengamos interiorizados todos esos rasgos que hemos ahora puntualizado, de cierta forma se concretiza en nuestras vidas, y aquellos que no, pues estamos llamados a poner ahí nuestro ojo para poder hacerlo verdad también en nuestra vida. Y con eso, el último, que Betty lo explicó súper bien, yo cuando lo meditaba, justamente también como tuve un ejemplo muy concreto, que a veces también cuando vemos al sacerdote o a la consagrada decimos como, bueno, el sacerdote para la misa, para las confesiones, para la dirección espiritual, o sea, que también tenemos como los roles definidos dentro de la vocación. O igual, un esposo, un padre de familia, etc. Y a mí eso me encantó porque en eso de que no todo llamado es extraordinario o no todo llamado va a ser así, para que todo el mundo lo vea, o muchas veces haremos cosas que nadie va a ver. Inclusive los sacerdotes de las consagradas o el esposo por su esposa, capaz nunca se va a enterar que pasó que barrió, no sé cómo se dice, el día anterior, la casa. Entonces, hay muchas veces que nuestra respuesta a la vocación también va a ser así, que Betty también lo ejemplificó muy bien. Y yo también lo veía muy claro con Beth y el padre Sebastián, que a pesar de tener millones de cosas dentro de la organización de la jornada, estaban también ahí, poniendo acreditaciones con nosotros, cortando las naranjas que nos hemos comido en la cena, junto con el Cola y otros niños, y decir, ¿qué eso tiene que ver con su vocación? Porque justamente ellos entienden su vida como vocación. Y eso es el llamado que todos tenemos. Y el último, que lo hemos dejado para el final como conclusión, es que la vocación se descubre hacia atrás, como un retrovisor, como huellas, viendo el paso de Dios en nuestra historia.
Aquí, si alguno ha ido a dirección espiritual, quizás cuando llegamos con muchas preguntas de ¿pero a qué me llama Dios? ¿Qué quiere que haga con mi vida en este momento? A mí me lo han dicho muchas veces, como vamos a hacer la relectura de tu vida. O sea, siempre nos manda, ¿no? Como ir hacia atrás. A ver, ¿dónde el Señor te ha estado llamando? ¿Por dónde nos va moviendo? ¿Por dónde va moviéndose el espíritu en nuestra vida, en nuestra historia concreta? Por lo tanto, igual, siempre que tengamos esa duda, pues podemos saber que se descubre yendo hacia nuestra propia historia, porque el Señor siempre habla, siempre llama, todos los días.